templo se rasgó desde arriba hacia abajo y hoy podemos entrar hasta el borde y tocar el manto del Maestro. Gracias le damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. ¿Ven? Gracias le damos al Señor. Tome asiento, amado. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Hablaba nuestro pastor en la escuela dominical sobre la importancia de la oración y el estudiar la palabra del Señor. En los cultos que menos gente hay son justamente los cultos de oración, son los cultos de enseñanza bíblica, cuando es lo más importante que nosotros deberíamos conocer, es lo que deberíamos hacer. En esta mañana quiero compartir una palabra. Justamente le preguntaba al Señor en estos días, cuando nuestro pastor Manuel, ¿cierto?, me invitaba a predicar, y justamente voy a hablar algo que conozco, que es la oración. ¿Amén? Yo no sé, luego después yo voy a preguntarle cómo está, a ver en qué nivel está, pero hay una cosa que nosotros como iglesia hacemos, es orar. Como decía el pastor Manuel López, yo transmito todos los días, de lunes a viernes, en la mañana un devocional, en las tardes lunes, martes, jueves, viernes, domingo, y prácticamente estamos ahí todos los días invadiendo el Facebook. Amén. Y siempre hay alguien que necesita oración. Amén. Y gente nueva, gente de otros países que conocen, ¿cierto?, que estamos orando y nos piden oración. Y la verdad es que damos gracias al Señor porque el Señor responde. Ayer, cuando íbamos con la pastora Loida, íbamos al evento, ¿cierto?, donde nos juntamos con el pastor David y la pastora Anita, había muchos pastores, y iba yo en el metro, y el Señor a uno lo ministra en cualquier lugar, ¿sí o no? Me pasa en cualquier lugar donde uno anda. Yo estaba en el metro y de repente así me sonrío, y la pastora Loida me mira y me dice, ¿qué va a hacer? ¿No? Y yo voy recibiendo algo del Señor para hoy día, me acordaba de algo, y yo le dije que voy a predicar. Y yo le dije, voy a predicar de la paciencia. Y me dijo, eso no puedo predicar porque no está en mí. Hay veces que uno no. Yo entonces le dije, no, si estaba alejeando, voy a predicar sobre la oración. Ahí sí que puedo yo, ¿cierto?, hablarle, decirle, mire, yo tengo experiencias con esto, con la oración. Así que quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, hay 2 versículos ahí que me han ministrado durante estos días. Y anoche prácticamente también, a medianoche me despertaba y seguía orando y cantando, ¿amén?, adorando al Señor. Mateo 25, versículos 5 y 6. Me gustaría si se pone de pie también, para que en reverencia a la palabra. Que Dios nos ayude, ¿no? Mateo 25 y el versículo 5 y 6. Y le damos, ¿cierto?, lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí, viene el esposo, salir a recibirle. A ver, hermoso, ¿cierto? Cierre sus ojitos ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta lectura. Padre mío, permita que esta mañana, oh Dios, podamos entenderlo, que nuestro oído, ¿cierto?, esté atento para oír, ¿cierto?, qué es lo que usted quiere, qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Señor, venga a tu reino, Señor, en esta mañana y que podamos, Señor, salir de aquí, amén, convencidos de que tenemos que volver a la oración. Que podamos salir convencidos, Señor, de que sin oración, Padre mío, no vamos a poder avanzar, porque la oración, Padre mío, es lo que nos comunica con usted, es lo que nos identifica con usted, es lo que, cierto, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Padre mío, bendíganos, Señor, y bendiga, Señor, este remanente que hoy está aquí escuchando, bendiga a los hermanos que no pudieron venir, también, oh Dios, que puedan ir donde estén, que sean guardados, Señor, que sean liberados, que puedan volver, a Santiago, si están de vacaciones, que puedan volver sin novedad. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento más. Gloria al Señor.
Tremendo, ¿sabe? Estos dos versículos. Y dice, y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas. Amén. Aquí estamos leyendo en una parábola que el Señor siempre le habló a los discípulos, que es la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes. ¿Cuántos conocen la historia? Amén. Donde hay 5 vírgenes que son prudentes y hay 5 vírgenes que son insensatas. Pero dice que ellas, viendo que el esposo se tardaba, dice que todas cabecearon. No solamente la insensata, sino que también los prudentes. Las 10 se durmieron, las 10 cabecearon. Pero había una diferencia entre las 5 insensatas y las 5 prudentes, que las prudentes se quedaron dormidas, pero tenían aceite en sus vasijas. ¿Amén? Y es lo que yo quiero compartirles en esta mañana, que nosotros, aunque cabeceamos, aunque veamos que el esposo tarda, nosotros no debemos dejar, ¿cierto?, que nuestra vasija de aceite se quede sin aceite. Tenemos que seguir buscando, aunque tarde el esposo, aunque las noticias sean malas, aunque veamos, ¿cierto?, que la maldad cubre la tierra, con mayor razón tenemos que orar, con mayor razón tenemos que interceder, con mayor razón tenemos que hablar con Él, porque eso es lo que Dios quiere, que hablemos con Él. ¿Amén? En estos días, más que nunca, yo he visto que el Señor está levantando a su pueblo para orar. Hace una semana yo volví, el pastor conoce, yo estuve más de un año y medio, todos los días orando, todos los días en la noche. Cuando estábamos en la pandemia, un año, o sea, como 500 días, todos los días orando, todos los días haciendo programas por Facebook. Y después lo dejamos de hacer, dijimos ya vamos a hacerlo 2 veces a la semana. Después hicimos 1 vez a la semana y de repente nos vimos que no hicimos ni un programa de oración. En todo el mes no hacíamos nuestros cultos. Hacíamos nuestros cultos en la mañana, pero no hacíamos una reunión de oración. Y es lo que pasa, ¿sabe? Yo he visitado iglesias y tienen lindos eventos, tienen lindas actividades, pero no tienen ningún día de oración. Y ¿sabe? Sin oración el pueblo no puede avanzar. Y en estos días, después que cierto, el Señor puso en mi corazón volver a orar, oramos todos los días lunes, de 10 a 11, 11 y media, oramos, clamamos, intercedemos, y los días viernes tenemos una noche de clamor donde oramos por las familias. Y cada día, cierto, que empezamos a orar y decimos, mande sus pedidos, ahí llega gente que nunca hemos visto, de otros países, y decimos, y competiciones, y por los hijos, y por enfermedades, y por, ¿sabes? Que tenemos que orar, a veces no alcanzamos a terminar de orar por todo. Pero es, ¿sabe?, necesario que nos levantemos a orar. ¿Amén? Entonces, en eso que yo ¿cierto?, empecé a hacer estos días, luego me conecto, ¿cierto? Ahí escuché un pastor de Lampa. Hay un pastor de Lampa que está orando de las 3 de la mañana, de 3 a 6, los días viernes en la noche. Todos los días, pastor Danilo Aldana. Y él dice, el Señor puso en su corazón de que quiere 1000 oradores, 1000. Todavía no lleva ni 12, pero él quiere 1000. Sí, ¿para qué quiere 1000? Si yo con 3 personas que realmente se levanten a orar, sí podemos transformar, ¿cierto?, una ciudad. Los avivamientos que hubieron en diferentes países no fueron con multitudes, empezaron con una familia. Inclusive empezó con una persona que empezó a orar, empezó a clamar. ¿Amén? Entonces dije, ¿para qué quiere 1000? ¿Amén? Si con él y con la familia a lo mejor, ¿cierto?, es suficiente. Luego se va a ir agregando. Luego, esta semana, el día martes por ahí, me fui a acostar y con un deseo de orar. O sea, yo tenía que orar, pero me fui a acostar y no oré. El día martes en la noche, no fue el miércoles, que no hacemos nada. Entonces me fui, ¿por qué? Porque uno se acostumbra después, al estar tantos días, tantos programas, cuando no tengo nada que hacer un día, me siento extraño. Me siento extraño de no hacer nada, de no predicar, de no hablar, de no orar por alguien. Me siento extraño. Y me fui a acostar con la sensación de que tenía que orar. Nos acostamos y no oré. Me despertó el Señor a las 2 de la mañana. Antes de las 2 de la mañana me despertó y sabe que había un pastor orando. Voy pasando por el Facebook, porque todos lo hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces, a qué hora se duerme usted? Están ahí con el Facebook. A las 2, a las 3, a veces, ¿cierto? Pasa la hora rapidito cuando estamos en el Facebook. Pero sabe que el Facebook no es malo, pero si lo usamos bien. Entonces yo viendo ahí un pastor, de repente entro, pastor Juan Lazo de Maipú, y está orando. ¿Y sabe dónde está orando? Está orando en un cerro. El día miércoles.
a las 2 de la mañana. Yo lo vi de las 2, pero había empezado como a la 1. Y él estaba en el cerro orando. Y se llevó un par de hermanos y tenía una fogata. Y decía, hermano, vengan, traigan sus oraciones, vamos a orar, de 3 a 6 vamos a estar aquí en el monte orando, vamos a estar clamando, vamos a estar pidiendo por sus necesidades. Y la gente, ¿cierto?, empezó a escribir, porque gente que iba pasando por el Facebook, igual que yo, entonces se acordó de que había necesidades en su familia y empezaron a escribir. Y ahí el pastor, ¿cierto?, levantaba la mano y decía, en el nombre del Señor sea libre, en el nombre de Dios sea las cadenas se rompan. Y oiga, y yo estaba ahí. Y yo decía, con qué ganas, ¿cierto?, de tomar el vehículo e irme, ¿cierto?, a la punta del cerro con él, para orar, porque eso es lo que me agrada, lo que me gusta. Entonces, cuando vi, ¿cierto?, que echaban tantos pedidos de oración, me acordé del pastor Manuel López. Y le dije yo, pastor Juan, ore por nuestro pastor Manuel López, que tiene que operarse, no tiene recursos. Y sabe, él empezó a levantar las manos ahí en el monte, y empezó a orar, y empezó a clamar, y empezó a interceder por nuestro pastor Manuel López, ¿sabe? Eso. La gente, sabe, está necesitada de que alguien ore por ellos. Y luego, ¿cierto?, que oró, entonces dije también, incluye también a mi hermana Pamela Martínez, que también está con una metástasis, ¿cierto?, ahí tiene un cáncer, y él empezó a declarar palabras, le dijo, eso va a ser para la gloria de Dios, y empezó a ministrar. Y cuando terminó a las 3 de la mañana, yo me quedé con las ganas de seguir, porque él iba a estar hasta las 6 orando. Él solamente recibió los pedidos y oraba en un momento, pero después de las 3 iba a estar orando hasta las 6, por todos los pedidos que había, y ahí estaban anotando. Había un hermano que no le daba para escribir todos los pedidos. ¿Saben? Tenemos que levantarnos. El Señor en este tiempo está buscando hombres y mujeres que se levanten para orar, para clamar, para interceder. Porque falta poquito para que llegue la medianoche. Falta poquito para que el Señor venga por su pueblo. Y el Señor anda buscando, ¿cierto?, aquellos que estén ahí, ¿cierto?, prudentes, que estén ahí buscando el rostro, que estén buscando la presencia del Señor. Cuando ayer, ¿cierto?, le decía cuando venía en el metro y cuando estaba pensando en lo que iba a predicar, me acordé, y eso después te lo dije. Le dije a la pastora en el metro, le dije, mire, me acordé de que cuando el Señor iba a nacer, cuando estaba en Belén, ¿cierto?, cuando estaba ahí a punto de nacer, dice que el Señor mandó ángeles, ¿y a quién despertó? ¿A quién le habló? ¿Se acuerdan, no? A los pastores que estaban ahí con los rebaños. A él les dijo, hoy, dijo, va a nacer en la ciudad de David, el Hijo de Dios, va a nacer el Cristo de la gloria. A los pastores despertó, y entonces el Señor tiene que despertar a los pastores en este tiempo. Antes de que venga, ¿cierto?, Él va a despertarlo y va a hacer de que la iglesia se mueva, va a hacer de que la iglesia, ¿cierto?, deje de ser insensata y que se vuelva una iglesia prudente. Amén. Sí, Amén. Señor. Que Dios, ¿cierto?, pueda bendecirnos. Ya falta poquito, amado. Falta poquito, y estoy seguro que el Señor, ¿cierto?, está moviendo. Muchos hablan de un avivamiento, ¿cierto?, que va a venir, sí va a venir. Pero también dice que habla de que también los últimos tiempos serán tiempos de apostasía, donde muchos, ¿cierto?, dejarán. ¿Por qué? Porque vieron que el esposo tardaba y entonces empezaron a hacer cosas que le desagradaran a Dios. Empezaron a quedarse en casa, empezaron a decir, no importa. Miren, no está mal que los hermanos hayan salido de vacaciones, no está mal. A todos, yo creo que todos en un momento, ¿cierto?, si hemos tenido la posibilidad, hemos salido, todo tiene su tiempo. Pero bueno, ¿cierto?, estar orando, bueno estar clamando, bueno estar intercediendo. El Señor, ¿sabe?, en mi caminar junto con la pastora Loida, siempre nos ha animado, ¿sabe?, al estar haciendo grupos de oración. En España, cuando estábamos allá en una iglesia que recién había empezado, ¿sabe?, yo lo llevaba a la gente, lo llevábamos, ¿dónde pastora Loida? A orar. Al cerro. Empezamos a orar en el cerro, una iglesia pequeñita. Lo subíamos al Cerro Los Ángeles y empezábamos, y de ahí veíamos la ciudad y empezábamos a cantar y decíamos, está cayendo, ¿cierto?, algo, y está cayendo, las tinieblas están retrocediendo, y lo declaramos, y luego esa iglesia, ¿sabe?, explotó. ¿Por qué? Por la oración. Amén, Señor. Siempre. Después tuvimos radio allá, ¿cierto?, y después en la radio tuvimos un grupo de oración interdenominacional. ¿Cómo se llama, pastor Loida? Diga el débil, fuerte soy. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un programa radial donde se conectaba mucha gente que trabajaba de interno. Uno cuando va a trabajar a otros países, va a trabajar, ¿sabe?, las mujeres sobre todo, van a trabajar interno a casa.
y gente, mujeres de Dios, y mujeres que se sentían a veces que no hacían nada. Entonces el Señor puso en mí a hacer un ejército, un escuadrón de oración que se llamaba Diga al débil, fuerte soy, aunque estábamos enterrados, aunque no podían salir. Pero ¿sabe qué? Su oración era tan poderosa cuando de repente entraba por la radio, entraba un periodo de oración, y por una operación de un niño de meses, y una operación al corazón, y orábamos con el escuadrón de oración, y ¿sabe qué? El Señor respondía. Aleluya. ¿Sabe? Necesitamos volver a la oración, necesitamos volver a clamar, necesitamos, como cantábamos, yo entraré al lugar santo. ¿Para qué entraba el sacerdote al lugar santo? Para adorar, para hablar con el Padre, para bendecirle, para exaltarle, y Él, cierto, mostraba después su misericordia, no solamente a Él, sino al pueblo. ¿Sabe? Si nosotros nos humillamos, si nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor puede sanar nuestra tierra. Lo dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, dice, yo oiré de los cielos y perdonaré tu tierra y sanaré su tierra, para perdonar nuestros pecados. ¿Amén? Que Dios, cierto, pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos. ¿Sabe? Nosotros conocimos mucha gente en España, pastores, así como el pastor Ale, la pastora Vanessa, que vimos ayer, pastores que pasaron por España y que iban siempre, el Señor hacía estos contactos, gente que iba a Jerusalén. Y un día, cierto, les preguntaban ahí en la mesa, porque después no sé cómo lo hacía Dios, y estaban en mi casa. Llegaban a mi casa muchos pastores de diferentes países, y le preguntaban siempre, ¿y qué es lo que más les gustó de Israel? ¿Dónde más sintieron la presencia de Dios? Y uno decía una parte, otro decía otra, la tumba de los profetas. Yo lo digo con seguridad, yo donde más sentí la presencia de Dios fue ahí, en el lugar donde hay una iglesia que se llama el Getsemaní. Y en el Getsemaní hay una roca que está cerrada con fierro. Y atrás de la roca, ahí adelante, como aquí, decía así. Yo fui a mirar y decía, y no pudiste orar 1 hora conmigo. No pudiste orar, eso se lo dijo el Señor a sus discípulos. Cuando ya, cierto, iba a entregar su vida esa misma noche. Y Él les dijo, vengan conmigo, dijo, ayúdenme a orar, ayúdenme a clamar, estoy triste, cierto, estoy en amargura, ayúdenme a orar. Y dice que cuando Él fue, cierto, a orar, cuando volvió, sus discípulos estaban dormidos. Como las vírgenes insensatas, estaban dormidos. Y Él, cierto, ahí le reprochó y le dijo, y no pudiste orar 1 hora conmigo. Y volvió a irse y le dijo, oren, dijo, para que no entren en tentación. A la verdad, cierto, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y volvió nuevamente, y nuevamente estaban durmiendo. Así somos nosotros. ¿Amén? Así somos nosotros. A veces el Señor nos pide tan poco, ¿sabe? Que a veces no le damos casi nada. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos. Y no pudiste orar, así decía el texto, y no pudiste orar 1 hora conmigo. ¿Amén? Y a veces 5 minutos a lo mejor ni siquiera le damos. Yo cuando empiezo los programas con la pastora Loida en las mañanas, o todos los programas que hacemos, nosotros ponemos una música de fondo y le digo, quizá usted no ha orado en el día. Quizá usted a lo mejor no se ha presentado delante del Señor hoy día. Por eso yo quiero que juntos ahora entremos. Y coloco una música de fondo, ¿cierto? Escucha el Señor mi oración y empezamos a cantar y luego empezamos a orar. Y yo sé que mis hermanos, ¿cierto? Están ahí escuchando y se unen a esa oración. A lo mejor es el único momento en el día que ellos oran. El único momento, esos minutitos que van y se presentan delante del Señor. Y luego, ¿cierto? Con el tiempo vamos conociéndole y ellos empiezan a escribir o empiezan a hablar y empiezan a decir, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por los alimentos que nos faltan en nuestra mesa. Y ¿sabe la oración que nosotros hacemos? Ellos también la hacen, casi de la misma manera. ¿Por qué? Porque le estamos enseñándole a orar, le estamos enseñándole a entrar, ¿cierto?, en el lugar santísimo. Le estamos enseñándole, ¿sabe?, a estar ahí, cerquita del Padre. Porque luego va a ser, ¿cierto?, la medianoche y se va a oír una voz. Dice que el esposo ya vino
y las insensatas se van a quedar afuera, pero las prudentes van a entrar, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Justo antes de venirme de España, mi esposa se vino antes, se vino 20 y tantos días antes que yo me quedé a hacer unos trámites. Conocí unos pastores que también venían de Jerusalén. También venían de Jerusalén, unos pastores me invitaron a buscarlo al aeropuerto y eran pastores ya que daban seminarios, eran pastores interesantes, que pastores, a lo mejor así como el que fuimos a ver ayer, eran conferencistas. Y había una pastora, eran todos venezolanos, pero estaban en Estados Unidos, Miami y en Venezuela. La pastora de Venezuela tenía 33 iglesias en Venezuela. Y esa mujer, ¿cierto?, lo vimos en el aeropuerto, repartimos la gente, eran 8 personas, yo me llevé 4, el otro pastor se llevó 4, lo dejamos en el aeropuerto, en un hotel. Y luego me dijeron, no lo invite a nada, porque ellos vienen a descansar. No le diga que usted tiene iglesia, no le invite para nada. Pero uno, ¿cierto?, a veces es atrevido. Entonces yo le dije al conferencista, al que mandaba, al que llevaba todo, le dije, pastor, le dije yo, con mucho respeto, le dije yo, ¿sabe? Yo estoy a punto de irme a Chile, estoy volviéndome, ya está 11 años en España, me estoy volviendo y estoy con mi hermano ahí en Aranjuez, en una iglesia pequeñita, y son de venezolanos. Por eso me atreví, porque eran venezolanos, porque yo dije, puede bendecirle a ellos. Resulta que le dije yo, usted podría pasar un día antes que se vaya a pasar por ese lugar y bendecir a los hermanos. Me dijo, mire hermano, déjeme orar, voy a preguntarle a Dios y le aviso, déme el número de teléfono. Cuando yo lo dejé en el hotel y me voy a casa, siento el teléfono y era el pastor. Y me dice, pastor, el Señor me dijo que vaya, dijo ahí a la iglesia pequeñita ahí en Aranjuez, venga a buscarme esta tarde a las 8 de la noche, a las 7, porque a las 8 empezaba el culto. Así que lo fui a buscar. Y él se llevó a todos, se llevó a los pastores, a las pastoras que también estaban en el hotel. Y cuando estábamos en una iglesia chiquitita como esta, así mismo era. Y pasó, ¿cierto?, el conferencista, vio, no, igual que la gente que estamos aquí, no era más gente. Y dijo, ¿sabe qué? Me alegro tanto, y lloraba. Me dijo, me alegro tanto, dijo, porque hoy yo doy conferencia así con 4.000, 5.000 personas en Estados Unidos, pero cuando veo el grupo de gente, me recuerdo las primeras reuniones que yo hacía, reuniones que donde primeramente era con mi familia, y decía a él, ¿cierto?, se alegraba de estar ahí y me bendijo con una palabra. Pero una pastora de las que iba con él, luego que terminó la reunión, a los venezolanos le dije yo, háganle cositas ricas para poder, ¿cierto?, bendecirle. Y ahí, ¿cierto?, pusieron las cosas que hacen ellos, arepas y todas esas cosas venezolanas. Una mesa con banderita de Venezuela que le hice yo ahí. Y luego una pastora, de la que tenía 33 iglesias ahí en Venezuela, me dijo, venga hermano, y me llevó a un rincón de la iglesia. Me llevó a un rincón. Me dijo, ¿sabe qué? Yo a usted no lo conozco. También, sí, no me conoce. Yo lo vi a usted en el aeropuerto, usted no me llevó al hotel, porque yo me fui con otro pastor, sí, sé. Dijo, pero yo estaba en el hotel, dijo. Yo estaba en el hotel, dijo, y de repente miro para un lado y veo su rostro. Y miro para otro lado y veo su rostro. Y ella dijo que no entendía. Pero cuando iba al juez, el Señor le puso una palabra. Y cuando estábamos en la iglesia, la pastora me dijo, mire, ¿sabe qué? Usted ha estado aquí en España tantos años, ¿sí? Y me dijo, mire, anote Ezequiel 3, anote Ezequiel 33 y anote Mateo 25, lo que le estoy leyendo hoy día. Ella me dijo, ¿sabe usted aquí ha sido una atalaya aquí en España, y usted va a ir a Chile y va a seguir siendo una atalaya. Amén. ¿Sabe lo que es usted una atalaya? ¿Sabe lo que es una atalaya? ¿Ah? Una atalaya es puesto, ¿sabe? En España hay muchos castillos, en varios países hay castillos, realmente, y los castillos están realmente en la punta del cerro, ahí se hacen los castillos, porque no son lugares de refugio, son lugares de refugio. Entonces el atalaya es puesto, ¿sabe?, en la parte más alta, como el soldado que es puesto, ¿cierto?, en una garita, en la punta, ¿cierto?, de un escuadrón, de un ejército, y él tiene que estar pendiente si viene el enemigo.
Él tiene que estar pendiente, ¿cierto? Estar ahí atento, porque en cualquier momento puede venir el enemigo. Y entonces la atalaya, cuando ve venir al enemigo, tiene que tocar trompeta. Y entonces yo decía, claro, yo he tenido cuadrón de oración allá, yo siempre he motivado la oración, siempre he ido al monte a orar con los hermanos. Y cuando me vaya a Chile, el Señor me dijo que haga lo mismo. ¿Sabes? Y desde aquí, en medio de la pandemia, nosotros levantamos un escuadrón de oración. No le pusimos escuadrón de oración, pero era gente que ora y todavía ora con nosotros. ¿Sabes? Dios está buscando a esa gente. Amén. Amén. Y hoy más que nunca, ya nosotros tenemos que estar dispuestos Amén. para estar viendo, ¿cierto?, por dónde viene el enemigo. Porque el enemigo, ¿sabe?, venía a atacar primeramente nuestras vidas, venía a atacar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Y nosotros como atalaya tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, tenemos que estar intercediendo. Porque los días son malos, ahora gente sale a la calle y no sabe si vuelve. Que Dios, ¿cierto?, pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos. En Ezequiel 3 habla del deber de la atalaya, igual que en el 33 de Ezequiel. Y en el 25, los tres capítulos que ella me dijo, en el 25 dice, yo no lo entendía. Yo dije, no, yo escuché mal, 24. Y siempre yo decía 24, que el Señor viene, que el Señor, ¿cierto?, hay rumores de guerra, hay peste, hay terremotos. Y no, pues es 25. Y en estos días siempre decían, no, porque el 25 era, no era 24. Y el 25 está diciendo que el Señor viene y que muchos lo tienen por tardanza. Así es. Amén. Hoy, ¿sabe?, lo tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque no han recibido, ¿cierto?, aquellos que han pedido. Que Dios pueda ayudarnos y que Dios pueda bendecirnos. Amén. En España, ¿sabe?, hablando de la oración, yo una vez lo prediqué ahí en Tepaín. En España, ¿sabe?, llegan muchos musulmanes. Allá una de las religiones más fuertes, y en Europa, ¿sabe?, aunque duela, ¿sabe?, no es el catolicismo ni el cristianismo, es el musulmán. Y el musulmán, ¿sabe?, se está apropiando de los países. Ahora hay musulmanes en los gobiernos, en Holanda, en Francia, ¿sabe?, y ellos, ¿sabe?, lo que están metiendo, sin meter bulla, sin hacer ninguna campaña. Ellos están metiendo, ¿sabe?, su gente ahí, ¿cierto? O contra ellos nadie puede pelear. Contra ellos un día se los fueron los franceses y los franceses se levantaron. Pero ellos, ¿saben por qué son fuertes? Porque ellos oran. A pesar de que tienen un Dios falso, a pesar de que un Dios, ¿cierto?, que ellos mismos se lo inventaron, ellos oran, ellos creen, ellos dan su vida, ¿cierto?, por su religión. Yo cuando llegué a España, el primer mes lo pasé mal y me fui, ¿cierto?, y los 3 primeros meses estuve en un albergue donde había 200 personas y la mayoría de ellos eran musulmanes. Y yo me despertaba a las 3 de la mañana, ¿por qué yo me despertaba? Estábamos los camarotes, y de repente ahí, a las 3 de la mañana, un grupo de musulmanes orando, arrodillándose, hablando palabras, ¿sabes? Y yo averiguaba las palabras, ¿sabes? Y oraban al Dios Santísimo, oraban, ¿cierto?, para que el Señor, al Dios de los milagros, ¿sabes? Ellos tienen casi el mismo, pero le cambiaron el nombre, pero tienen casi las mismas palabras que nosotros usamos para adorar a Dios. Y ellos, ¿cierto?, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, 5 oraciones diarias. Y ¿saben? Ellos no se pierden ninguna oración. Para ellos es ley que tienen que orar. Y nosotros vamos por las carreteras, Pastor Eloy, ¿cierto? Íbamos por las carreteras, ya sea a Valencia, a Barcelona, íbamos, no sé, a Badajoz, íbamos a Sevilla, ¿sabes? Y ahí, a las 6 de la tarde, cuando, ¿cierto?, de repente los vehículos empiezan a parar a la orilla de la carretera y ellos bajan con una alfombra y la tienen en el suelo y luego, ¿cierto?, ellos saben hacia dónde está la Meca, que es su iglesia, su templo, y ellos se arrodillan ahí y empiezan, ¿cierto?, a hacer, ¿cierto?, su ceremonia 5 veces al día, estén donde estén. A ellos no les importa nada, ellos oran, ellos claman a su Dios, amén, y ellos están dispuestos a dar su vida por la religión. Y nosotros, ¿saben?, nos cuesta tanto. No pudiste orar una hora conmigo. Amén. Que Dios, ¿cierto?, nos ayude, que Dios nos pueda bendecir y que podamos volver y diga aquí, ¿por qué no? ¿Cierto? Que salga uno que diga, pastor, yo quiero orar, yo quiero ir al monte, yo quiero que nos esforcemos.
¿sabe? Uno. Pero que esté dispuesto también a pagar el precio. Amén. Que Dios pueda ayudarnos. ¿Amén? ¿Sabe? Si nosotros tuviéramos la capacidad de orar como oran los musulmanes, ¿sabe? Los enfermos realmente se levantarían. Los cautivos realmente las cadenas se romperían, se cortarían. Pero somos a veces tan insensatos que no somos capaces de orar, que no somos capaces de un día mejor orar una hora. Si nosotros juntáramos con la pastora Loida todas las horas que en el día estamos en la presencia del Señor, que estamos orando, que estamos clamando, que estamos intercediendo, ¿sabes? Serían 5 o 6 horas al día, más de lo que el Señor nos pide. ¿Amén? Y todavía, ¿cierto? Yo siento que todavía es poco. Todavía siento que me falta, todavía le pido al Señor, perdóname porque no puedo, no llego a lo que usted quiere. Pero también entiendo que es su tiempo. También entiendo que cuando nosotros vamos a la oración, también siento que tenemos oposición. Porque sí vamos a tener oposición. Tengo que decírselo, vamos a ir a la oración. Las cadenas se van a romper, a lo mejor en algunos, o en muchos, pero vamos a tener oposición. También vamos a tener que llorar. O si no, preguntémosle a Daniel. Daniel dice que él oraba, dice, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día, ¿cierto? Y un día, ¿cierto? Ahí los sátrapas, ¿amén? Aquellos que eran como concejales, ¿cierto? Ahí del rey Darío, un día dijeron, este Daniel ora mucho a su Dios. Entonces hagamos un edicto, le dijo, hagamos un edicto y que en un mes, ¿cierto? Nadie ore a otros dioses. Que nadie ore a otros dioses. Y entonces ese edicto se firmó y se selló, ¿amén? Y dice que, ¿por qué? Porque esa fue una trampa para que le hicieron a Daniel, porque él estaba orando, porque sabían que él no iba a dejar de orar. Entonces, ¿qué hacía Daniel? Todos los días decía, abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Y entonces cuando se firmó el edicto, ellos fueron ahí, con las cámaras, ¿cierto? Fueron a grabarle y le dijeron, mira al rey Darío, ahí es cierto uno de los tuyos, uno de los regalones, porque Daniel era el regalón de Darío. Y le dijo, mira, uno está orando, no ha dejado de orar, amén, ora 3 veces al día. Y entonces como tú firmaste, ¿cierto? Esta ley, vamos a tener que, ¿cierto? Llevar al pozo de los leones. Y como el rey Darío, ¿cierto? Había firmado, no podía echarse atrás con lo que había firmado, entonces con tristeza trató de librarlo, pero no pudo librarlo. Hasta que lo llevaron, ¿cierto? Al pozo de los leones. Y cuando lo meten, ¿cierto? Lo tapan, le sellan, ¿cierto? La entrada y le dice el rey Darío, le dice, Daniel, al Dios que tú, ¿cierto? Sirves, que Él te ayude. Amén. ¿Sabes? Si nosotros oramos, si nosotros clamamos, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a sacar de la esclavitud, nos va a sacar de los problemas. ¿Qué pasó? Usted conoce, ¿cierto? Al otro día dice que fueron, ¿cierto? El rey Darío no pudo dormir y se levantó tempranito porque no pudo dormir y fue a ver a Daniel y le dijo, Daniel, al rey, ¿cierto? Al Dios que tú sirves continuamente te ha podido librar de la boca de los leones. Y le dice, vive rey, ¿cierto? Darío, que el Señor envió a su ángel y tapó la boca, ¿cierto? Y allí estoy. Y dice que lo sacaron. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros vamos a la oración, a lo mejor vamos a tener obstáculos, vamos a tener, ¿cierto? Persecución. Pero ¿sabe quién va a salir glorificado de todo eso? Va a ser Dios, va a ser glorificado. Porque el rey Darío dijo, escríbase. Y mandó a todos esos que quisieron matar a Daniel, lo metieron al fondo de los leones y los leones se la comieron al tiro. Pero a Daniel le dijo, venga, salga usted. Y le dijo, escriban. No hay Dios como el Dios de Daniel. Amén, que hace maravillas, que liberta, ¿cierto? A su hijo, que liberta a su pueblo. No hay Dios como el Dios de Daniel. Cuando nosotros, ¿cierto? Hacemos lo correcto, ¿sabe? La gente va a tener que decir, tarde o temprano, no hay Dios como el Dios, ¿cierto? De aquel que ora, del que clama, del que intercede. Va a llegar el tiempo, el pastor decía, empezó este año diciendo, este va a ser nuestro año, pastor. ¿Sí o no, pastor? Pastora Anita, ¿qué dijo el pastor ayer que vino de Sudáfrica? Dijo, pastores, este va a ser el año de ustedes. Este va a ser el año de ustedes, dijo, ¿por qué? Porque va a venir una revelación nueva, algo va a suceder, las puertas se van a abrir. Amén. Este va a ser el año, pero no porque dijo el pastor va a ser el año, el Señor, ¿cierto?, le iba a darle más victoria, no, mire, dijo eso y cada vez, ¿cierto?, lo vemos con más problemas.
¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios, ¿cierto?, sea manifestada. Amén. Amén. ¿Sabes? No significó, ¿cierto?, que Daniel, ¿cierto?, haya orado 3 veces, no significó de que no haya ido al pozo de los leones, sino que para que Dios, ¿cierto?, mostrara su gloria. Podemos ver, ¿cierto?, ahí a sus amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que un día Nabucodonosor, ¿cierto?, también le dijeron, hazte una estatua, dijo, y que todos te adoren, que todos se postren. Esos 3 jovencitos dijeron, no nos vamos a postrar. Sabe rey, que nosotros no nos vamos a postrar, y aunque nos quiten la vida, no nos vamos a postrar delante de esa estatua que han levantado. Y entonces, como, ¿cierto?, también, ¿cierto?, se enojó Nabucodonosor, dijo, vayan y calienten el lago, o sea, ¿cómo se llamaba? El horno de fuego 7 veces más, caliéntenlo. Y dice que metieron, ¿cierto?, ahí a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué lo metieron? ¿Porque estaban haciendo algo malo? No, porque conocían la Escritura, y la Escritura decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los adoraréis, ni te postraréis delante de ellos, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que sí me aman. ¿Amén? Ese es nuestro Dios. Amén. Y como ellos, ¿cierto?, no se rindieron, no se postraron delante de esa estatua, entonces lo metieron, ¿cierto?, al lago, ¿cierto?, al horno de fuego. Pero cuando ellos entraron, dice que había uno con ellos y decía que parecía el hijo de los dioses. Y el rey dijo, no eran 3 los que entraron, ¿cómo veo 4 caminando ahí adentro? Y entonces los sacaron. Dice, ni un pelo de ellos se quemó. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cierto?, estaban primeramente, ¿cierto?, obedeciendo a Dios, a su palabra. Por eso es necesario conocer la palabra. Amén. Y entonces, ¿qué dijo Nabucodonosor? Escríbase, no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Amén, que hace misericordia, ¿cierto?, que libra a su pueblo. No hay Dios como Él, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que orar, y no importa que vengan, ¿cierto?, tribulación, angustia, aunque venga persecución, el Señor nos va a librar y el Señor nos va a sacar en victoria, y su nombre va a ser exaltado y glorificado. Amén. Que Dios, ¿cierto?, pueda ayudarnos. Hay otra historia. Dice la palabra del Señor. Dice que Pablo y Silas iban a orar. ¿A dónde iban? A orar. Iban a orar, y dice que mientras ellos iban, ¿cierto?, camino, ¿cierto?, al templo a orar, una mujer por atrás, ¿cierto?, le decía, ahí van los hijos del Dios Altísimo, ¿cierto? Y Pablo, ¿cierto?, todos los días ya le molestó y se devolvió y le dijo, espíritu de adivinación, sal fuera de ella. Y salió en el momento. Amén. Los encargados, los dueños de ella, ¿cierto?, al ver que la habían perdido, ¿cierto?, su ganancia, porque ella, ¿cierto?, trabajaba para ellos, armaron un alboroto. ¿Y dónde terminó el apóstol Pablo y Silas? En la cárcel. ¿Ah? ¿Pero qué pasó a la medianoche? Pero dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban y oraban al Señor, y los presos les oían. Amén. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros, ¿cierto?, nos metemos en el Facebook y adoramos y cantamos, ¿sabe? A mí no me da vergüenza cantar, aunque cante mal, canto, adoro al Señor ahí, pero sé que la presencia de Dios está ahí, tocando la vida de los corazones que me están escuchando. Los presos les oían, y dice que de repente, dice, hubo un terremoto y las cadenas de todos se soltaron y las puertas se abrieron. Por ir a la oración, Pablo y Silas estaban ahí, en el pozo, encadenados. Pero eso, ¿cierto?, lo llevó ahí al Señor. Y dice que por haber orado, por haber ido, ¿cierto?, a la oración, que nada impidió que ellos fueran a orar. Dice que después de que hubo este temblor, dice que el carcelero se presentó delante de ellos y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Amén? Ahí, ¿qué le dijo Pablo? Le dijo, mira, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que el carcelero lo llevó a su casa y que todos ellos, ¿cierto?, ahí se arrepintieron, conocieron al Señor y se bautizaron. Y entonces al final la gloria fue para el Señor. Amén. Aunque estemos, ¿cierto?, pasando por tribulaciones, angustia, vamos a la oración. No importa, ¿cierto?, lo que venga, siempre el Señor va a estar con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros. Y aunque pasemos por las aguas, dice, no lo negaremos. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Eso no va a evitar que lo pasemos, vamos a pasar. Pero el Señor va a estar ahí. Amén. El Señor nos va a sacar de ahí.
Amén. No va a evitar que entremos, vamos a entrar. Vamos a entrar en la enfermedad, vamos a entrar, ¿cierto? Ahí a lo mejor en un problema. Pero el Señor prometió sacarnos de ahí. No nos prometió no meternos, que no íbamos a caer. Y mucha gente sabe, ha dejado, ha tenido a Dios por tardanza porque ha visto, cierto, que han venido problemas. Y no han podido salir, y han dicho, no, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que así, yo quiero que las cosas que rápidamente, cierto, se me cumplan. No es así. Amén. No es así. Dios conoce los corazones. Amén. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda ayudarnos, ¿cierto?, en este tiempo. Oraba Daniel 3 veces al día. Yo he hecho campaña, el pastor sabe, yo he hecho campaña por Facebook, 21 días de oración. 21 días, con diferentes hermanos, con diferentes pastores. Y luego un día dije yo, ¿por qué no hacemos la oración como Daniel? Y estuve por Facebook 3 veces al día, en la mañana a las 8, a las 2, a las 10 de la noche. 3 veces al día por 21 días, 66 pastores tuve que tener, o hermanos, ¿cierto?, que estuvieran llevando una palabra, un devocional, 3 veces al día. ¿Sabe? Y nosotros tenemos que estar ahí, porque nosotros tenemos que estar por el computador, estar, ¿cierto?, lanzándolo al Facebook. Y pastores, ¿sabe hasta de dónde he tenido yo pastores ministrando ahí por Facebook? Pastores de Israel, pastor Daniel Borenstein, el pastor de Estados Unidos, pastores de España, pastores de Argentina, pastores de México. ¿Sabe? Podemos hacerlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que clamar. Tenemos que interceder. Amén. Que Dios pueda ayudarnos. Dios quiere levantarnos. Pero ¿cómo nos vamos a levantar? Orando. Amén. ¿Sabe? No estamos tan lejos. Por ahí, cierto, dicen, hoy más que nunca, ¿sabe?, tenemos la posibilidad de hacer algo tremendo en nuestro país. Hace 2 semanas estuve, y el pastor sabe, se conmemoraron 50 años desde cuando vino Gigi Ávila aquí a Chile. El 24 de febrero. 24 de febrero vino, no, ¿cómo estamos ya? No, parece que el 24 de febrero. Cuando vino la primera vez aquí a Chile. Y vino en el año 74. Y Chile estaba saliendo de un tiempo de hambre, de necesidad, porque había sido un golpe de Estado. ¿Te acuerdas? Y había mucha pobreza en Chile. Nosotros éramos pequeñitos, no vivimos eso. Pero yo viví, cierto, a mi madre, cierto, a mis padres, decir que ellos iban a comprar y que tenían que hacer una fila para comprar 1 kilo de pan. Que tenían que hacer una fila para comprar un galón de gas, para comprar un poco de aceite. ¿Sabe? Había necesidad. Y entonces Dios pone en Gigi Ávila venir en ese tiempo de necesidad. Y sabe, si nosotros vemos, amén, a este hombre, si nosotros estudiamos la vida de ese hombre, lo que más él hacía era orar. Lo que más hacía era ayunar. Lo que más hacía él era perdonar. ¿Sabe? Y ese hombre trajo un avivamiento aquí a nuestro país. En medio de la necesidad, ¿sabe?, el Señor le levantó y lo usó grandemente para que Chile, cierto, se levantara. Mucha gente, y después vino, muchas veces estuvo viniendo, y la gente vio con sus ojos cómo la gente, cierto, se levantaba de una silla de ruedas. Gente que era gordita, ¿sabe?, se adelgazaba. Yo quisiera, cierto, que viniera ahora y me tocara. ¿Sabe? Dios puede hacerlo. Si encuentra hombres y mujeres que se metan en la oración, que se metan en el ayuno, que se metan a buscar la presencia del Señor, que vayan al monte. ¿Sabe? Hoy sí es bonito ir al monte. Me gustaría, voy a ir. Yo le dije al pastor, invítame, yo voy a ir. Yo voy a ir un día a orar con él. Y no es que, y no porque, por ahí me dicen, no, porque usted va para todas partes, pero es que yo ando buscando, porque sé que hay más. Porque sé que si yo le levanto los brazos a ese pastor, ¿sabe? Ese pastor puede bendecir a muchos. Amén. Si yo me conecto ahí a la hora, a las 3 de la mañana y le pongo, pastor, cuente, cierto, con mi oración, el Señor, cierto, le ayude, que ángeles acampen alrededor suyo, ¿sabe? Yo le estoy animando. Le estoy animando ¿para qué? Para que él siga. Porque él puede levantar, a lo mejor, ¿por qué no ese pastor quiere tener 1000? ¿Cómo sabe que a lo mejor puede tenerlo? Y yo, cierto, puedo ser uno de esos. Y no me va a hacer menos, no me va a hacer un desordenado, sino que yo sé que él está buscando el reino de Dios y yo quiero apoyarle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nuestro país sea bendecido. A veces somos muy egoístas, ¿cierto? Pensamos solamente en nosotros.
No, tenemos que tener, nuestro Señor Jesucristo tenía la mente amplia, ¿cierto? Y a todos miraba con amor. Ayer en el congreso que fuimos, ¿sabe? Me quedó muy marcado algo, que tengo que empezar a masticarlo todavía y a desarrollarlo. El Señor en un momento, el predicador dijo así, ¿sabe qué? Todos nosotros somos hijos de Dios, todos. Lo que está de afuera, ¿cierto? Que está perdido también es hijo de Dios. Lo que pasa es que hoy están vendados, tus ojos están vendados. Porque cuando se habla en la Biblia dice hijo de hombre, hijo de Dios. Pero hoy, ¿cierto? Nosotros solamente nos identificamos con nuestro Padre. Y nuestro Padre a lo mejor es un hombre, ¿cierto? Que ha cometido errores, que ha hecho, ¿cierto? Tanto mal, a lo mejor ha hecho daño en la tierra. Pero aparte de él, nosotros somos también hijos de Dios. Y a veces nos quedamos, ¿cierto? Ahí solamente a la altura de aquel, ¿cierto? Que nos crió. Pero somos más que eso, somos hijos de Dios. Somos hijos de hombre, pero también somos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, todos tenemos, ¿cierto? La misma posibilidad de sentarnos, de entrar por sustrato un día. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos. Para terminar, Apocalipsis 26, 22. Mira lo que dice. 22 del 16 al 17. Está aquí terminando. Amén. Está a punto de terminarse el libro de Apocalipsis. Y mira lo que dice, 22, 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la iglesia y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Y nosotros a veces, ¿cierto? Decimos, no, usted no puede, usted es difícil que usted entre. No, todos podemos. Somos todos hijos de Dios. Amén. Que Dios pueda ayudarnos y que nuestra oración, ¿cierto? Pueda en este tiempo, ¿cierto? Hacer de que las vendas, ¿cierto? Se caigan, que las vendas, ¿cierto? Que los velos se rompan y que puedan todos venir al conocimiento de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe? Orando, clamando, intercediendo por aquello. El Señor le dijo, he buscado a alguien que haga vallado, ¿cierto? Y dice que no encontró a nadie. Amén. Pero digan ustedes esta mañana, digan, Señor, aquí está, yo quiero ser vallado, yo quiero clamar, yo quiero interceder, yo quiero humillarme delante de usted. ¿Para qué? Para que mi tierra sea sanada, Señor, para que mis hijos, para que mis nietos sean libres, Señor, de esta generación maligna en la cual nos ha tocado vivir. Póngase de pie, amado, vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Y si quiere orar, ¿cierto? En esta mañana, ore conmigo. Aleluya, gracias Jesús. Yeah.
sabes, no nos va a quitar, ¿cierto?, el día, pero nos va a bendecir que oremos al Señor en esta hora. Como usted quiera, ore al Señor. Amén. Yo me voy a mostrar delante de Él. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él se arrodillaba, Él se mostraba delante del Padre y oraba a su presencia. Ore ahí donde está usted, también clame. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darle gracias, Señor, esta mañana por su presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias por su palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de filo que penetra el alma y el espíritu, Señor. Padre mío, cierre las intenciones de nuestro corazón. Perdónenos, Señor, Padre mío, así como perdonó a los discípulos, Padre mío, que no pudieron orar una hora con usted. Padre mío, ayúdenos, Señor, ponga en nosotros, Señor, el deseo, el querer, como hacer por su buena voluntad, para poder, Señor, meternos en la oración, sabiendo, Señor, de que ya falta poco para medianoche, Señor, y el esposo ya viene por su iglesia, el esposo viene, Señor, por aquellos que redimió, por aquellos que han creído, por aquellos, cierto, que se han apartado, por aquellos que han limpiado sus vestiduras, oh Dios, aquellos que no quieren, Señor, que en su vestidura haya una mancha, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús.